de lo último que estuvimos viendo, así vemos posibles dudas. Bueno, ahí están viendo los dibujitos de la pantalla. Sí, profe, se ve. Genial. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, mire, tenemos una camioneta y nos ponen la velocidad de circulación y una moto y nos ponen la velocidad de circulación. Eh, ¿Qué creen que nos pueden llegar a preguntar o qué problema nos podrían poner con respecto a estos dos vehículos? Por ejemplo, la camioneta, ¿qué me pueden llegar a preguntar? ¿En qué tiempo recorre determinada distancia, por ejemplo? Perfecto, o sea que podrían preguntarnos, mira, viene una camioneta a 8 metros por segundo y quiero saber, 100 metros, ¿cuánto tiempo va a tardar? Esa podría ser una pregunta, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a identificar siempre en estos tipos de ejercicios es si el movimiento es uniforme. En este caso es el único que vimos nosotros todavía. Empezamos a ver el otro, pero perdón, vamos a empezar a repasar con este. Me dice que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué sabemos de este movimiento? Bueno, lo primero que nosotros vamos a anotarnos es la ecuación que nos detalla cómo es la posición que va ocupando cada segundo un vehículo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación, la única que tenemos, es esta, que la posición final que ocupa es igual a la posición inicial que tenía cuando yo empecé a contar el tiempo, más la velocidad por el tiempo. ¿De dónde viene esta expresión? Es la que habíamos definido la velocidad, que era posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Si consideramos que el tiempo inicial es 0, nos queda esta expresión. Y de esta forma es más práctica de usar. Ahora después vamos a hacer ejercicio para que vean que es más práctica que partir de la definición de velocidad. Es la misma fórmula, solamente despejada y es aplicada como posición en función del tiempo, porque todos los ejercicios o todas las dudas que les pueden plantear va a ser esto, posición en función del tiempo o tiempo que tarda para llegar a una posición o la velocidad con la que se movió para recorrer ese cambio de posición en el tiempo. Son las tres variables que tenemos y no hay más. Si pensamos en la moto, nos podrían preguntar exactamente lo mismo. ¿Cuánto tarda en llegar a determinado lugar? O si dentro de 10 segundos, ¿en qué lugar va a estar? No hay más preguntas acá. Así que acá con la moto queríamos lo mismo. La posición final que ocupa este moto va a ser igual. La posición inicial que tenía más la velocidad de la moto por el tiempo. ¿Está bien? Así que no hay mucho más. Si quieren le ponemos números. La primera sugerencia fue decir cuánto tiempo tardaba en un recorrido, ¿no? Creo que me dijiste que nos podía preguntar eso. Pongámosle números. Quiero saber la posición final de esta camioneta dentro de 10 segundos, por ejemplo. Ese podría ser. Así que, ¿qué es lo que haríamos?
Bueno, voy a borrar esto ahora para poder trabajar. Lo primero que haríamos siempre es ponernos los datos. Siempre vamos a resolver de la misma manera. Aunque parezca largo y tedioso, vale la pena tener los datos siempre a la vista. Los datos que me van a dar es la velocidad, que es 8 metros por segundo. Me van a dar la distancia recorrida, o sea que acá la vamos a inventar. Supónganse 100 metros. Esta la inventamos nosotros para hacer el ejercicio. Y la velocidad me la dan, que son 8 metros por segundo. Hoy me van a perdonar la letra porque cada vez me sale más fea. Yo les dije que iba a ir mejorando con las clases, pero en realidad me parece que estoy al revés. Cada vez me sale peor. Y lo que tengo que hallar, lo que me pide que calcule, es cuánto tiempo va a tardar en recorrer esos 100 metros. O sea que lo que tengo que calcular es el tiempo. Bien, así que, ¿qué haríamos primero? Profe, disculpe que lo interrumpa, no se Dime. entienden bien las letras que tiene arriba, o no sé si son números o qué. No, no se entiende bien, me cuesta escribirlo. Así que lo que les recomiendo es que me escuchen y vayan escribiendo conmigo y no copien de lo que yo escribo, sino que escriban a medida que yo les digo, porque si no va a ser medio difícil. No me sale mejor la letra. Y para que me salga mejor tengo que hacer muy grande y no puedo escribir nada. Este, acá arriba dice datos, datos, y me pongo los datos que me dieron. La velocidad, 8 metros por segundo, la distancia a recorrer son 100 metros, y acá dice hallar o calcular o determinar, como quieran, y este es lo que tengo que calcular, el tiempo. ¿Sí? Voy a tratar de hacer la letra más prolija, pero no les prometo porque no me sale, no es que no la quiero hacer. Trato de hacerlo, pero no funciona. Este, Está bien, profe, y- gracias, ahí lo entendí. sí, sí, no, perdón. A ver si podría llegar a escribir con esto, pero voy a perder más tiempo. Pero bueno, las palabras voy a tratar de usar el texto así, no a la distancia hay Profe, que hay gente inventarla que siempre está como en espera. este ejercicio. Hay gente que está en espera. Qué lío, ahora tengo que encontrarlo. Pero ahí está. Ahí entró. Gracias. Eh, no, ahora vamos a hacer algún ejercicio que tenga los datos. Estamos inventando los datos porque el ejercicio se resuelve igual, con datos inventados o con datos que te den. Ahora después vamos a hacer alguno que ya venga el, el dato. A vos en general, si fuese una pericia, te van a dar datos. Te va a decir, una camioneta atropelló a una persona en tal lugar. O un proyectil se encontró en tal lugar. Y vos tenés que ir hacia atrás y decir, bueno, sí, en el proyectil, supongo yo, la verdad que no sé mucho de eso, pero si tenés el proyectil, podés decir, bueno, este proyectil tiene que haber sido de tal arma y tal arma sale disparado con tal velocidad y alguna relación de esa harán. Y por el ángulo que está, sacarás de dónde más o menos lo dispararon. Por el tipo de arma que lo pude haber disparado, sacarás las distancias. Por la deformación del proyectil, sacarás a qué distancia. No sé, por el agujero que dejó, sacarás si les disparó de más cerca, de más lejos. Es decir, que los datos en general vos vas a basarte en datos que te den y con esos datos vas a tratar de relacionar. No los puedo inventar yo, no los puedo suponer,
porque la suposición podría ser un error y si lo invento podría ser un delito. Así que los datos los tenés. En general vas a tener todos los datos. Algunos los vas a tener que ir deduciendo, sacando vos para completar. Pero en los problemas, generalmente ya te vienen los datos. Bien. Lo primero entonces va a ser plantearnos siempre la ecuación que rige este movimiento, que es lo que nosotros conocemos, que la posición final que ocupa un cuerpo que se mueve con velocidad constante, a esto no le pusimos, pero bueno, otro dato para nosotros va a ser que el movimiento es rectilíneo uniforme. Es igual a la posición inicial más la velocidad que lleva por el tiempo. Así que lo que hacemos es ver de los datos que tengo, cuáles me sirven para calcular acá. Tengo la posición final del cuerpo, la tengo. La posición inicial también. La velocidad también es dato, me falta el tiempo. Entonces lo que vamos a hacernos es un esquema. Siempre vamos a hacer un esquemita. Ahí voy a ser más prolijo. Le pongo una línea para hacer el esquema. Y vamos a marcarnos un cuadradito que esta sería la camioneta. ¿Sí? Para poder iniciar, nosotros vamos a tomar un punto de partida, que le vamos a poner posición inicial. En este caso, 0, porque no me dan ningún dato, así que yo empiezo a tomar la posición desde este instante de tiempo, posición 0. Y después vamos a tener una posición final, que va a ser pasado determinado tiempo, qué posición ocupa la camioneta. ¿Cuánto sería nuestra posición final? 100 metros. 100 metros. 100 metros, bien. 100 metros. ¿Por qué les remarco esto? Porque estamos más acostumbrados a pensarlo así, en distancia, pero para resolver estos ejercicios les conviene, más que hablar de distancia, pensar en cambio de posición. Ahora después vamos a hacer un ejercicio para que lo vean aplicado en algo un poquito más complejo y así se dan cuenta de lo que yo les quiero decir. Cuando hablamos de cambio de posición es más fácil de identificar. Bien, el otro dato que tengo es la velocidad con que se mueve, que son 8 metros por segundo. Acá siempre acuérdense que la velocidad es un vector. Entonces, para mí sería un vector que va hacia la derecha de magnitud 8 metros por segundo. Y lo que me pide entonces es sacar el tiempo. Así que lo que vamos a hacer es, de esta fórmula tenemos que despejar el tiempo. Vamos a hacer uno despejado paso por paso, por las dudas, si alguno tiene alguna duda con esto. Pero tenemos que despejar el tiempo. Entonces, para despejar el tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que dejarlo solo de un lado del igual. Así que todo lo que está del otro lado lo vamos a pasar. Va a quedarme así, posición final menos posición inicial igual a velocidad por tiempo. Ahora la velocidad que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Posición final menos posición inicial sobre la velocidad va a ser igual al tiempo.
Y ahora que ya tengo, voy a reemplazar los valores para hacer la cuenta. Posición final, 100 metros. Posición inicial, 0, porque lo tomamos desde ese momento. Y la velocidad eran 8 metros por segundo. Así que esto nos va a dar que el tiempo que tarda en recorrer 100 metros, ¿a qué es igual? 100 dividido 8, ¿cuánto nos da? A mí me dio 12,5. 12,5. Perfecto, entonces nos daría que tarda 12,5 segundos en recorrer los 100 metros. ¿Bien? Profe, le hago una Y- consulta. Sí, escucho. Yo lo había resuelto, pero sin graficarlo. ¿Hace falta Bueno, graficar en este caso o es solamente para guiar? es solamente para guiarse. El gráfico te sirve para guiarte. Yo les recomiendo siempre que lo grafiquen para no equivocarse, nada más. Pero no es que es un requisito, si no hay un gráfico está mal, no. No, eso no. Es Ah, bueno, solamente muchas como una guía mental. Por lo menos a mí me sirve, como si no mi cabeza se va para cualquier otro lado y, no, y Bueno, me pierdo, ¿está bien? Bueno, como este es el resultado, lo recuadro. Bien. Si fuese con la moto y tuviésemos que hacer lo mismo con la moto, ¿qué diríamos? 100 metros dividido 2 nos daría 50 segundos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, da eso. Perfecto. Y con la moto podrían cambiarnos el ejercicio y decirnos, mira, viene a 2 metros por segundo, quiero saber cuál va a ser su posición final dentro de 10 segundos, por ejemplo, ¿sí? Pero no hay más opciones en este tipo de ejercicio. ¿Alguien le queda duda con esto? No, profe. No, profe. Bueno, genial, me alegro entonces. Así que vamos a seguir avanzando. Y ahora, fíjense, le vamos a poner un poco más de complejidad. Ahora miren, tenemos los dos al mismo tiempo. Y acá me dice que la camioneta y la moto parten simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que salen al mismo tiempo. Que salen los dos en el mismo tiempo. Perfecto. Con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que van derecho. Recto, bien, van derecho. Y uniforme, ¿qué significa? Que la velocidad es constante. Velocidad constante, perfecto. Y me dice, estando la moto 60 metros por delante de la camioneta. Bien, y me pide calcular el tiempo que tarda la camioneta en alcanzar a la moto y la distancia recorrida por ambos móviles hasta producirse ese alcance. Entonces, cópienselo o sáquenle una foto, como quieran, y lo vamos a resolver. Lo vamos a hacer este primero, lo vamos a hacer juntos, para ver forma de plantearlo. De nuevo, acá cada uno ya puede, los que están más prácticos lo pueden resolver rápido, pero yo les voy a transmitir mi forma de plantearlo para que les pueda servir a los que no lo tienen presente y todavía no tienen una forma de hacerlo. Entonces, los que ya tienen su manera y quieren mantenerla, no pasa nada. Y los Este es como que el no que hicimos tienen, el otro día del videíto, ¿no, profe? ¿cómo es ese, el del videíto? Bueno, bien, me gusta la idea. Lo que pasa es que acá es
sería un cambio. La camioneta va más rápido que la moto. Y en el videito vimos que la moto iba más rápido que la camioneta. Ah, ok, ok. No, pero dice Claro, que la moto está delante de la camioneta. claro, por eso. Sí, en una parte del videito la moto iba delante de la camioneta, pero acá la camioneta tiene más velocidad. Este dato es la velocidad. Y en el video la moto iba adelante porque iba más rápido, a más velocidad que el auto. Pero bueno, es lo mismo, sí, no pasa nada. Podríamos asimilar el mismo caso. Bien, ya están para poder resolver, entonces Sí, profe. paso al próximo. Miren, ahí me copié el dibujito para tener los datos. Así tengo los datos y no se me pierden. Bien, primero que vamos a hacer una lista de datos. Están en el dibujito, no importa, siempre me hago la lista de datos. Es importante para nosotros hacernos la lista de datos y tenerla presente. El dibujito original lo dejo original, dijimos no lo toco o no lo muevo. Y si yo para poner los datos creo que necesito un esquemita, me hago el propio. Así que vamos a reproducir ese esquema para nosotros. Me hago el piso, vamos a dibujar la camioneta con un cuadradito, vamos a dibujar la moto también con otro cuadradito más chiquito para identificarlo. Vamos a ponernos los datos que tenemos y después los volcamos a la lista. El primer dato que tenemos es que esta va a ser la posición inicial de la camioneta. Entonces nos vamos a anotar acá datos. Perdón, le dije a la compañera que iba a ser más prolijo y a ver, no lo estoy diciendo. Vamos a hacer esto. Datos. Me está gustando esto de la prolijidad. Mira qué lindo que es. Datos. Entonces, tenemos la posición Qué calor la concha de Venus. inicial. ¿Dónde está? Que se tanto calor. Posición inicial de la camioneta para nosotros es datos. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? La velocidad de la camioneta. Igual a 8 metros por segundo. Bien. Y el otro dato que tenemos para ambos es que es movimiento rectilíneo uniforme. Así se ve mejor escribiendo con... Sí, profe. Genial. Ahora no sé cómo editarlo. Si le quiero agregar algo, no sé. Bueno, vamos a poner otro texto.
Posición inicial igual a 0. Vamos bien, hasta ahí esto de la camioneta. No sé cómo editar lo que escribí con el texto, así que le agrego acá camioneta. Estos serían datos camioneta. Datos camioneta. Y esta sería nuestra primera condición. Cuando yo tengo más de un elemento que se mueve en el problema, voy a hacer siempre una diferenciación entre los datos de un elemento y del otro. Es decir, que cuando yo ponga los datos, los voy a poner separados. Por un lado, los datos de la camioneta, por otro lado, los datos de la moto. ¿Está bien? ¿Se entiende así? Y entonces ahora vamos a poner los datos de la moto. Lo voy a poner de otro color para tenerlo diferenciado. Datos de la moto. Bien. ¿Qué datos tenemos de la moto? Bueno, en principio lo mismo que antes. Movimiento rectilíneo uniforme es un dato. ¿Qué más conocemos de la moto? Que la velocidad es igual a 2 metros sobre segundo. ¿Y qué otro dato tenemos? Que la posición inicial de la moto va a ser igual a 60 metros. Entonces, si lo marco en el dibujito, esta es la posición inicial de la moto. Tengo la velocidad de la camioneta y tengo la velocidad de la moto. ¿Y qué me pedían? El tiempo cuando los dos estén en la misma posición final. Es decir, que yo acá sé que la posición final de la moto tiene que ser igual a la posición final de la camioneta. Y me piden que halle el tiempo. ¿Cuánto tardaron o cuánto tiempo pasó para que la posición de la moto coincida con la posición de la camioneta? Así que haríamos, Profe, ¿sí? ¿la distancia también serían 60 metros? ¿Qué distancia? ¿De qué hablamos? ¿La distancia de qué? Porque no tenemos que tener como dato la distancia también. No sé de qué distancia me hablas. Tendrías que precisarme un poco más de qué distancia me estás hablando. La distancia entre la moto y la camioneta. La tenemos como dato. La distancia entre la moto y la camioneta. Hallar el tiempo y la distancia. La distancia como dato, vos decís que lo ponga acá en el dibujito. ¿Esta? Sí. Esta distancia es dato también, porque son 60 metros.
hacerlo con un texto, así queda más lindo. ¿A eso te referías? ¿A ese dato? Sí, no, profe. O sea, ¿por qué no tenemos que tener la distancia para calcular el tiempo? Ah, bueno, Ay, ahora vamos a verlo. Ahora lo vamos a hacer. Este, perfecto, ahora entendí la pregunta. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Eh? Nos dan estos datos y tenemos que calcular cuál es la posición final de ambos móviles cuando están juntos, es decir, cuando la camioneta alcanzó la moto, y tenemos que calcular cuánto tiempo pasó hasta que eso ocurrió. ¿Sí? Así que tenemos los datos de la moto, tenemos los datos de la camioneta y tenemos lo que queremos calcular. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, siempre nos vamos a plantear por separado las ecuaciones para cada uno de los móviles. ¿Sí? Voy a borrar los datos, todo esto ya lo copiaron, ¿no? Aparte los tienen ahí. Lo voy a borrar porque si no me molestan acá en el espacio y no puedo escribir. Así que esto ya lo hicimos y lo vamos a borrar para que no moleste. Bien. Entonces, siempre va a ser igual. En todos los ejercicios debemos actuar igual, que va a ser ponernos ahora las ecuaciones, pero siempre por separado. A mí me gusta hacerlo así en columnas, porque así los tengo a la vista al mismo tiempo, pero dependerá del espacio. Así que vamos a hacer dos columnas. La camioneta por un lado y en una columna separada vamos a poner la moto. No sé cómo me queda mejor la letra. Finito más grueso. Vamos a ir más grueso. Me gustaba más. Bien. Entonces, la camioneta vamos a ponerla en rojo, así mantenemos los datos ahí. ¿Qué es lo que sabemos de la camioneta? Que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Este dato es clave para nosotros porque nos dice que la ecuación que regula cómo se está moviendo esa camioneta es esta, que la posición final que tenga la camioneta va a ser igual a la posición inicial que tenía más la velocidad de la camioneta por el tiempo. ¿Por qué sabemos eso? Porque es la única ecuación, no hay otra. Así que con esta ecuación tenemos que poder resolver. ¿Sí? ¿Está bien? No hay otra. No podemos ir a buscar ningún otro recurso más que esta ecuación que regula cómo se mueve la camioneta. Si nos planteamos la moto, lo vamos a poner en azul la moto. La moto, ¿qué sabemos? Que también se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la ecuación que regula cómo se mueve la moto nos va a decir que la posición final que tiene la moto va a ser igual a la posición inicial que tenía la moto más la velocidad de la moto por el tiempo. Bien, no hay otra ecuación, así que esto es lo único que tenemos para trabajar. Entonces vamos a ver, y voy a marcar con verde
¿cuáles son los datos que nos da el problema para poder usar en esta ecuación? Empezamos por la camioneta. La posición final de la camioneta, ¿la conocemos? Sí, es 0. 0. La final, ¿dónde va a estar al final? No lo No la sabemos. sabemos, No. profe. ¿Dónde va a estar al final? Todavía no la conocemos. Era lo que preguntaba la compañera. La posición que estaba cuando inició todo esto, ¿la conocemos? Cero, Esa profe. sí, sí, porque esta vale 0, así que la conocemos. La velocidad de la camioneta, ¿la conocemos? Sí, 8 Sí, metros por segundo. es 8. Perfecto. Y el tiempo que va a tardar en llegar a la posición final, no lo conocemos. Quiere decir que acá marqué con verde los dos datos que tengo para usar en esta ecuación, pero tengo dos incógnitas y entonces sé que no puedo resolver esta ecuación. ¿Se dan cuenta, no? Tengo dos incógnitas y una sola ecuación, no la puedo resolver. Me falta un dato, o la posición final de la camioneta o el tiempo. Así que, ¿dónde voy a ir a buscar ese dato? Bueno, me voy al otro lado, me voy a la moto, que es el otro elemento que me aporta datos al ejercicio. La posición final de la moto, ¿la conozco? No, profe. No. No, no la conocemos. La posición que tenía al inicio la moto, 60, profe. sí, porque era 60 metros, perfecto. Y la velocidad de la moto la conozco, pero el tiempo no. Entonces, con la moto solo tampoco puedo resolver. Pero, ¿qué es lo que sí conocemos acá? Conocemos que la posición final entre la moto y la camioneta es la misma. Entonces, quiere decir que este lado tiene que ser igual a este lado. Y eso entonces lo vamos a poner así. La posición final de la camioneta es igual a la posición final de la moto. Y esto entonces me dice que X inicial de la camioneta más velocidad de la camioneta por tiempo tiene que ser igual a la posición inicial de la moto más la velocidad de la moto por el tiempo. Entonces ahora tenemos que despejar el tiempo de esta ecuación. Voy a borrarlo de arriba. Puede ser que borre estos pedacitos para correr esa ecuación y resolverla. Bien, acá estamos. Tengo que despejar el tiempo. ¿Cómo hacemos? Bueno, todo lo que tiene tiempo tiene que quedar de un lado del igual. Todo lo que no tiene tiempo tiene que quedar del otro lado del igual. Así que vamos a pasar este para aquel lado. Posición inicial de la camioneta va a ser igual a posición inicial de la moto más velocidad de la moto por tiempo menos velocidad de la camioneta por tiempo.
Ahora este que está acá y no tiene tiempo, lo pasamos al otro lado. Posición inicial de la camioneta menos posición inicial de la moto. Tiene que ser igual. Y acá tenemos el tiempo que lo sacamos de factor común. Velocidad de la moto menos velocidad de la camioneta. Y ahora lo que no es tiempo lo pasamos para el otro lado y nos va a quedar así. Posición inicial de la camioneta menos posición inicial de la moto dividido velocidad de la moto menos velocidad de la camioneta. Todo esto tiene que ser igual al tiempo. Ahora que ya tenemos todo lo que necesitamos, le ponemos números. Entonces esto va a ser igual. Posición inicial de la camioneta era 0. Menos posición inicial de la moto era 60 metros. La velocidad de la moto eran 2 metros por segundo. Y la velocidad de la camioneta eran 8 metros por segundo. Y entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Arriba me va a quedar menos 60 metros. Y abajo me va a quedar menos 6 metros por segundo. En definitiva, el tiempo, entonces, ¿a qué va a ser igual? A 10 segundos. 10 segundos. Bien. Tiempo igual 10 segundos. Y como esta es nuestra respuesta, la vamos a recuadrar. Quiere decir que cuando la camioneta alcanzó a la moto, habían pasado 10 segundos. Si lo hubiésemos hecho intuitivamente, fíjense que teníamos que la camioneta avanza 8 metros cada segundo. Quiere decir, cada segundo está 8 metros más adelante. Y la moto está 2 segundos. O sea que cuando este avanzó 8, la moto avanzó 2. La diferencia es 6. Y entonces, para llegar a cumplir con 60 metros, 6 por 60 dividido 6 nos darían los 10 segundos. Claro, yo hice ¿Entendió eso, eso? profe. Saqué la velocidad relativa restando las velocidades y luego saqué el tiempo. Exactamente. Es ahí porque vos conocés el término de velocidad relativa y está bueno. Cuando comparo la velocidad de un vehículo con el otro, hago la diferencia. Entonces, la velocidad relativa de la camioneta respecto a la moto es 6. ¿Por qué? Porque es la diferencia, que es esto que tenemos acá, ¿no? Velocidad relativa es sacar la velocidad de un objeto respecto a otro que también se está moviendo. Si el otro está quieto, es lo que llamamos siempre velocidad, pero cuando el otro se mueve, hay una diferencia de velocidades y a esa diferencia la llamamos relativa. Así que sería otra forma de hacerlo más rápido, si quieren. Pero como yo no recuerdo todas esas cosas porque mi cabeza me las anula, entonces prefiero ir siempre lentamente. Parece tedioso hacerlo más lento, pero tengo menos opción de equivocarme. ¿Está bien? Si ustedes
tienen para hacerlo más rápido, porque la cabeza de ustedes les da para eso, lo hacen y no hay ningún problema. El método para resolverlo no es tan importante como llegar al resultado. Pero yo trato de no equivocarme planteándolo paso por paso. Bien, ahora nos quedaría la segunda parte que nos decía, ¿cuánto recorrió cada uno? Así que quieren hacer ustedes esa cuenta, cuánto recorrió cada uno, a ver si alguien se traba. Si alguien se traba, me avisa y lo hacemos entre todos. Pero si lo pueden hacer ustedes, genial, porque eso indica que lo tenés ya grabado en mente. Profe, le hago una consulta. Sí, escucho, sí. ¿Habría que sacar las cuentas por separado o todo junto como hicimos recién? Bueno, tenemos las dos opciones, así que es como a usted le resulte más cómodo. Teniendo el tiempo, yo voy a la ecuación de la camioneta y saco cuánto recorrió. Y lo hago por separado. La camioneta, ¿cómo nos daría? Si tenemos el tiempo, nos va a decir que la posición final para la camioneta era la velocidad de la camioneta por el tiempo. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos daría? Velocidad era 8 metros por segundo. 80 metros. Perfecto. Por el tiempo, que eran 10 segundos, y nos da 80 metros. Así que la posición final de la camioneta, 80 metros. Quiere decir que la camioneta recorrió 80 metros hasta alcanzar a la moto. Esto me lo están pidiendo, así que lo recuadro para que me quede. Y si la moto la pensamos individualmente, ¿cómo lo haríamos? Individualmente tendríamos que hacer lo mismo, profe, pero no podemos restar los 60 nomás. Bueno, bien, si lo usamos todos juntos, si lo ponemos acá, fíjate, diríamos, desde acá hasta acá
hay 80 metros. Y la camioneta ya estaba a 60 metros adelante, entonces lo que nos quedan son 20 metros. Y entonces lo podríamos resolver perfectamente. ¿Sí? En los ejercicios de física, en general, te van a pedir, bueno, aplicar la física, no lo hagas mentalmente. Demostrámelo. Vos me decís que solo recorrió 20 metros, bueno, ¿cómo me lo demostrás? Entonces vos ahí me pondría, bueno, mire, que se pone pesado, se lo pongo, entonces la moto y así harías la cuenta, ¿está bien? Entonces sería lo mismo, la velocidad de la moto por el tiempo. Pero en un examen, en general, los profes te van a pedir hacerlo. Pero yo ya tengo el resultado en la cabeza, bueno, hacerlo. Demostrámelo que sabes hacerlo y no que tenés solo el resultado en la cabeza. Entonces lo harías, ¿se entiende? Si vos lo necesitas para vos, lo sacás. Ahora, si esto fuese una pericia, tenés que demostrarlo también. Por lo menos si no querés mostrar la cuenta, tenés que explicar cómo lo sacás. Profe, entonces, el si otro lo, perito te puede decir de dónde lo sacó. Sí, escucho. perdón, si Sí. lo hacemos por separado, a los resultados solo los restamos y eso nos daría el resultado final. Sí, vos te explicarías en el ejercicio o harías el grafiquito para demostrar. O sea, si en el examen yo te pongo este ejercicio y vos me pones el resultado igual a 20, no estaría completo. Si yo estuviese ahí con vos, te diría, bueno, ¿cómo llegaste a ese valor? Eso es lo que a mí me interesa. El examen es cómo obtuviste los valores, cómo hiciste, cuál fue tu razonamiento, cuál fue tu pensamiento. Tiene que estar aclarado, tiene que estar explicado. Y bueno, la mejor forma es uso la fórmula y listo, me ahorro de explicaciones. ¿Se entiende? En el examen se requiere que lo hagas. Aunque parezca una pavada, pero esto era una pavada, era más fácil poner el resultado, sí, está bien, pero la única manera de corroborar que ese resultado lo tuviste bien es que lo hagas por fórmula. Sí, por eso yo les digo que después cómo lo pienses y cómo lo razones, cada uno es diferente. Entonces a algunos les resulta mucho más fácil de una manera, a otros de otra. Pero en el examen tenés que demostrar cómo lo hiciste. Bien, entonces nadie tiene duda con esto, no hay inconvenientes. Profe, las distancias recorridas deberían dar iguales, ¿no? No, porque como se mueven a distintas velocidades, la distancia es distinta. La que es igual es la posición. Ah, ok. Ahora justo lo borré, pero si querés lo dibujamos. Por eso, cuando nosotros trabajamos, en lugar de pensar en distancia, trabajamos con posiciones, es más fácil de resolver. La Ok, posición final que ocupen los dos es la misma, pero cada uno para llegar a esa posición final recorrió distancias diferentes. Ah, listo. Gracias. Entonces a veces la distancia nos confunde un poco y es mejor pensar en esto de cómo son las posiciones. Bien, entonces les voy a poner otro ejercicio. Sí, hasta aquí podríamos decir que se libró de toda la culpa, pues tenía una muy buena excusa de donde se encontraba en el momento del crimen. Pero la verdad te sorprenderá más de lo que piensas. Profe, La policía Sí, escucho. bueno, disculpe que lo moleste. Profe, yo me tengo que retirar y también la Bueno, compañera mía ya se retiró.
ese stream. Lo Bien, primero no hay profe. problema. que eran sus fallas. No, profe. después No lo pedí esto juzgué, último que era hagamos natural y para decía cosas bastante que no te Sí, queden sí, dudas, tranqui, ¿sí? profe. Dale, profe. Buenísimo. Muchas gracias. Chao, Gracias, profe. hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces vamos a encarar otro ejercicio. En realidad este lo van a hacer ustedes. Y lo saqué de una guía española, así que habla de todas ciudades españolas. 6 horas de stream para luego hacerlas pasar Pero como bueno, lo reales. podemos Por entender eso salía con perfectamente. excusas tontas Así como que que no podía leer el chat. Lo sé, es bastante perturbador que una persona planee la muerte de alguien de tal forma y más aterrador saber que cópienlo y traten de plantearlo. Si alguien se traba en algo, me avisa y lo tratamos de hacer todo juntos. Sí, la verdad, este fue uno de los puestos más difíciles de narrar, pero por lo fuerte que fue, se ganó el primer lugar. Profe, Yo te pregunto, Sí, perdón escucho. que lo interrumpa, no tiene mucho que ver con la clase, pero le quería consultar. Yo entré un Sí. poco después de que usted tomó lista. Quería saber si se lo digo ahora, tipo para el presente, o se lo digo cuando termine la clase. Si no, no le hago otra respuesta. Da igual, da igual. A ver, ya te busco así que anoto. Caramuto. Ah, Sí, perfecto. Yo también, profe, yo estaba listo, esperando el perfecto. final de la clase para dar el presente. Gracias, profe. Dale, no hay problema. Creo que ahora ya te anoto porque se me fue el sistema ahora. Si no lo tocas el sistema, se abandona y tenés que empezar todo de vuelta. Dame un segundito, estamos en fecha 15. ¿Quién? Caramuto y quién más? Y Delgado. Delgado Sofía, perfecto. Profe, Sí, a mí me parece que tenga ausente. hoy. Sí, Bar- Barba. Sí, ahí te puse. gracias. No, por nada. ¿Alguien más? Buenísimo. Bueno, ¿están tratando de resolver este ejercicio? Estoy copiando recién, Sí, profe. profe. a todo lo que ya compraron, perdón. Regalar, jefe, eso no. Profe, le hago una consulta. Sí, escucho. Es igual es para el parcial. Mm, ¿Vamos a poder tener las fórmulas? no, Ok, no, gracias. ninguna. Ni el teléfono. Dale, gracias. De nada.
Bueno, ¿cómo van con esto? Flota destruida por completo. Las fuerzas aliadas del Medio Oriente firmaron la paz con Marley. La guerra que duró 4 años terminó con una victoria marcada. Pero el mundo entero descubrió que la dominación y el control de los titanes ya estaba muy próximo a su final. La nación de Marley se dio brigada a obtener al titán fundador lo más rápido posible. No puede ser. Escuchen todos, gracias a la valentía del ejército de Marley, finalmente cayó el fuerte. Llevamos 4 años en esta guerra por la autonomía de la península. En el último ataque casi eliminan a nuestros 2 titanes cuando intentaron destruir a la flota enemiga. Finalmente el ingenio del ser humano logró quebrar la antes impenetrable armadura de Marley. Todos los demás países alaban a las fuerzas aliadas del Medio Oriente. Entonces, ¿en verdad podemos considerar esto como una victoria de Marley? Dinos, Magat, ¿qué tienes que decir al respecto? Teniente General Calvi, me temo que ha llegado ese momento. La humanidad superó el poder de los titanes. Lo sabíamos, señor. Mientras que nosotros confiábamos en su poder y continuábamos con nuestros planes de expansión, los demás países se centraron en desarrollar armas que pudieran hacernos frente. Lo que vivimos es el resultado de la estrategia llevada a cabo. Nuestros titanes seguirán siendo por un tiempo invencibles en combates terrestres. Sin embargo, si continúan con el desarrollo de las naves aéreas, en muy poco tiempo estarán bombardeándonos. ¿Vamos bien? ¿Alguien está trabado en algo? Es decir, los titanes solo podrán alzar sus miradas al cielo con impotencia. ¿No existe algún titán que pueda tener alas? Teniente General Calvi, me refiero a que la era de los titanes está así. Sí, ya lo sé. En un futuro cercano perderemos la iniciativa de continuar en guerra. No, de hecho creo que ya la perdimos. Alguna vez, los demonios de Etia fueron vencidos por el país de Marley. La madre patria ya no es lo que era. Por favor, discúlpeme, General Calvi. ¿Me concede la palabra? Sugeriré una propuesta. De acuerdo, niño prodigio, sí. ¿Qué propones? Sugiero que retomemos la operación de la Isla Paradis y recuperemos al titán fundador, señor. De hecho, es como dijo el general Magan, la madre patria necesita enfocarse en el desarrollo de armas comunes. Sin embargo, los demás países esperarán a que eso ocurra. Lo que necesita nuestro ejército es tiempo para reestructurarse. Para ello, debemos anunciar que Marley ocupó la Isla Paradis y logró obtener el poder de todos los titanes. Los periódicos tendrán que llevar ese encabezado.
Ya solamente te queda un año de servicio, ¿no es así, niño? Sí. Colt va a tener mi poder como titán bestia, pero me preocupa que no pueda heredarlo por completo. Ahora comprendo. Entonces quieres terminar en el tiempo que te queda. Lo que no pudiste conseguir hace 4 años, ¿no es así? Es como usted acaba de decir. Es mi deber ponerle fin a las terribles y enfermizas hazañas que cometió Grisha Jaeger. Como su hijo de sangre, soy el único que puede hacer esto. No hay problema, lo hice increíble. Cristiano. No era general. Es distinto al de sus antecesores. Más bien, se parece al del titán fundador. ¿Por qué usted es tan especial? Por lo que sé, no posee la sangre de la familia Verde. ¿Quién sabe? Supongo que ya estaré muerto antes de que lo descubramos. Bueno, es posible que cuando te transformes en titán heredes todos mis recuerdos. También un secreto. ¿Secreto? Dígame cuál. Una forma peculiar de limpiarme el trasero. Pero no se lo digas a nadie. Demasiado tarde. Cuéntenme todo. Pero sí. Díganme hasta la cantidad de pelos en su trasero. ¿En serio creen que los eldianos tienen privacidad? No, claro que no, señor. Primero podrás conquistar la isla Paradis en un año. Más bien lo que dije fue que quería terminar la operación en el año que me queda. En estos 3 años, jamás ha regresado ni uno solo de los barcos que mandamos a la isla Paradis. Oye, sí, ¿cuál es tu opinión de eso? Bueno, considerando que se hundieron 32 barcos del ejército, es difícil pensar que fue obra de un solo titán. Creo que al menos, además de Eren Jaeger, tuvieron que ser otros 2. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Alguien tiene el resultado ya? Concuerdo contigo. Si volveremos a atacar esta isla, es necesario reforzar nuestra marina. Sí, pero la fuerza del enemigo no solamente reside en titanes, señor. No, profe, todavía no. Bastante agradable. Por eso lo quise despertar. No te he agradecido por lo que ella es. Cambiarte. Gracias por mi ayuda. Y no menciones. Si hubiera heredado el poder de un acorazado hace 9 años, nada de eso habría pasado. Tampoco lo de mi hermano mayor. Ese maldito titán por protegerte. Hice los recuerdos de Marcel. No, no lo hice. Pero aprendí muchas cosas gracias a esa chica, la línea. Ese hombre era demasiado grandioso para esa pobre infeliz. Devolvió el titán mandíbula de mi hermano. Ella lo decidió. Sí, así es. En ese caso, ¿qué demonios hiciste en esa isla? Todos los días esperabas que alguien fuera a salvarte. Sí, de verte los recuerdos de esa patética mujer. ¿Y qué hacías? Te la
Estás delinquiendo todo el tiempo en ser un tipo confiable. ¿Cambiaste la forma de ser de mi hermano? No estás bien molestar a alguien que acaba de ser bombardeado. No me digas así, eso no es. Llevaba 2 meses sin regresar a mi forma humana. Ya había olvidado cómo se caminan en 2 piernas. Por cierto, Reiner, deberías ir a visitar a Dan y los Dennis. Están muy preocupados por mí. Eso de... Siento que es mucho tiempo que no te veo. Estamos juntos en el campo de batalla. Sí, pero al fin podremos descansar. Eso espero. Por aquí. Está bien. Oigan, si los titanes dejaran de ser necesarios, ¿qué pasaría con nosotros? Los elvianos y los guerreros. El señor Brown se encuentra bien. Eso ya lo sé. Sí. Seguramente son enemigos que sobrevivieron al ataque de los titanes puros. Si los devuelven a su país, le dirán a todos sobre lo inhumana que es la guerra de los titanes. Lo único que harán esos tipos será empeorar la situación de los elvianos. Porque, compañeros, vamos a matar a los hijos de Ymir. Ya basta. No golpees tu pedo. Sí. ¿Gaby? Algo así. Sofía. Sí, lo normal. Falco. Hola, señor. Bueno, ¿en qué están con esto? Ya debería tener algún resultado. Nadie se trabó en nada. Yo El me trabé lunes, directamente al principio, profe. al principio te trabaste. Mi posición inicial desde Madrid sería los kilómetros recorridos en hora y media. Exactamente. Porque vos planteas uno de los móviles, que es el que empezó más tarde. Tenés que calcular cuánto recorrió en esa hora y media, y ahí es su posición cuando el otro empieza a moverse. Siempre acá, como los dos se tienen que mover simultáneamente, uno ya estaba en otro lugar. Bordón, a ver si puedo ver esto que me mandaste. Lo voy a tratar de bajar, así lo veo. El resultado, les digo, a ver, para los que lo hicieron, debería dar 2 horas y media. El punto A es el tiempo que tardan en encontrarse, y de 195 kilómetros desde Bilbao. ¿Sí? Si no les dio ¿Lo puedes eso, repetir? sí, del tiempo debería dar 2 horas y media y 195 kilómetros desde Bilbao, que es donde te pide dónde se encuentran, tomando como referencia Bilbao. Bueno, muchas gracias. Bien, acá veo, te digo, estoy mirando lo que me mandaste. Te dio 9 horas. Justo acá me da la luz. La cantidad de kilómetros que sacaste, Bordón, está bien. 4 horas, dice. Claro, debería dar 2 horas y media. Déjame revisar qué hiciste.
Tenemos posición inicial del coche de Madrid, 62 kilómetros por hora, X. De Madrid igual a X de Bilbao. Quizás sí acá, no, menos 78 hiciste la cuenta. 4 horas que se encuentra a Madrid, 2,5 desde que salió de Bilbao. Perfecto, ahí sí. No entendía bien cómo había sacado. Perfecto, entonces bien, bárbaro. Profe, una consulta. Sí, escucho. La posición inicial del auto que va desde Madrid se saca con la hora y media de retraso, o sea, la hora y media antes con la que sale el coche de Bilbao, ¿no? Exacto, claro, porque Buenísimo. yo el otro empezó, no me acuerdo los datos ahora bien, pero 1 hora y media a moverse cuando el de Bilbao estaba quieto. Entonces hay que decir, bueno, en esa hora y media cuánto recorrió y desde ese punto los dos empiezan a moverse simultáneamente y ahí trabajamos. Perfecto, bueno, si les dio esto bien, entonces tenemos un gran paso adelante. El lunes vamos a agregar un poquito más, que es continuar con el movimiento variado, que no tiene gran dificultad, solo que se agregaron 2 fórmulas más, pero el lunes entonces lo vamos a hacer y voy a tratar de ponerles en el campus. Si yo subo algo al campus, ¿ustedes se enteran o para enterarse tienen que entrar al campus? Tenemos que entrar, profe. Tenemos que entrar, profe. Bueno, entonces vamos a probar esto. Yo como tarde del fin de semana, porque no sé si voy a llegar en estos días, pero si como tarde del fin de semana les voy a tratar de subir alguna, no sé si subírselo como actividad o subírselo como cualquier artículo, pero para que tengan algún ejemplo más de ejercicios o que tengan algún tipo de juego con preguntas y respuestas para que ustedes puedan responder y practicar. Y voy entonces a tratar de subirlo y mandarles un mensaje a ver si les llega, porque últimamente no sé si estoy haciendo algo mal, pero pareciera que no llegan los mensajes a todos. Entonces yo intento y de paso pruebo. Si le llega el mensaje, entonces quiere decir que estoy bien. Si no le llega ningún mensaje, entonces tengo que preguntar cómo mandarles mensajes a ustedes. Y así les aviso que ya lo subí. Pero si no, el fin de semana, si pueden, entre mañana pasado, verifiquen. Pero si no, para el fin de semana seguro que les voy a subir algo para que puedan practicar. Estos ejercicios, hay una guía ahí en el campus que ustedes pueden usar que tiene las respuestas, pero si esa guía no les gusta, pueden pedirle a la inteligencia artificial que les haga ejemplos de ejercicios con la respuesta para saber que están bien, pero no le pidan que se los resuelva, porque si no, no sirve. Si yo lo leo ya resuelvo, no aprendo nada. Lo tengo que resolver yo, pero que te diga el resultado está bueno para saber que lo que hice está bien. ¿Sí? Así que tienen esa posibilidad para jugar un poco. En la inteligencia artificial también pueden pedirle que te haga preguntas para practicar la teoría. Y te hace preguntas y te da las respuestas si te equivocaste. Yo les voy a tratar de preparar algo de eso como para jugar un poco con eso. Y si no, si ponen en internet, tienen miles de ejemplos resueltos, no resueltos, más complejos, menos complejos. Les recomiendo que hasta el lunes hagan alguna práctica más. Que lean del libro este capítulo, pueden seguir los ejercicios que están en el libro o buscar otros nuevos, pero hagan práctica.
Sobre todo esto de tener en mente las fórmulas y poder despejar y hacer las cuentas bien, porque eso es lo que agiliza todo. Y el lunes entonces agregamos un pasito más, nos quedan 2 clases hasta el examen, entonces tenemos tiempo de llegar al examen tranquilo, ¿sí? Así que les mando un abrazo a todos y nos vemos el lunes.